En agosto de 1812, 100.000 soldados franceses acampaban alrededor de la ciudad de Moscú. La rápida campaña militar que Napoleón lanzó contra la Rusia de los zares parecía alcanzar un final exitoso cuando la ciudad de Moscú cayó en manos francesas. Sin embargo, la guerra estaba lejos de finalizar. A más de 2.000 kilómetros de casa y sin un objetivo claro hacia el que redirigir sus fuerzas, Napoleón esperó en la ciudad la rendición del zar Alejandro, una rendición que nunca llegó. Las fuerzas rusas se encontraban abatidas, pero todavía dispuestas para la lucha. La negativa a rendirse por parte de los rusos y el incendio que se desató en Moscú, provocado por las mismas autoridades rusas, privó de cualquier recompensa las costosas victorias que Napoleón había ido cosechando en su camino hacia el interior del imperio de los zares. La decisión de retirarse por parte de Napoleón supuso una de las mayores catástrofes militares de la historia. El gélido invierno de las estepas cayó sobre las fuerzas de Napoleón, diezmando su ejército. En total, 300.000 hombres dejaron su vida en Rusia, un evento que supuso el comienzo del fin del imperio de Napoleón, un imperio que vio su final en las vastas estepas de Europa Oriental. Casi 100 años después, en 1904, un geógrafo británico llamado Halford John Mackinder publica un artículo titulado El pivote geográfico de la historia, en el que esboza las primeras ideas que posteriormente se agruparán bajo la llamada teoría del Heartland. En el momento de la publicación, el imperio ruso, que había conseguido derrotar a la Francia de Napoleón, se encontraba inmerso en una nueva rivalidad política con otra potencia europea, el imperio británico. Conocido como el Gran Juego en Londres, la rivalidad por la hegemonía en Asia entre británicos y rusos se remonta a principios del siglo XIX, cuando los británicos asumían el control de cada vez un mayor territorio en la India y los rusos expandían su imperio por los reinos túrquicos de Asia Central. Las fronteras de ambas potencias se encontraban más y más cerca, y se disputaban entre ellas la influencia sobre ciertos reinos de la región, especialmente Persia y Afganistán. Poco después de la publicación de Mackinder, Rusia y Gran Bretaña llegarían a un acuerdo en el que se fijarían sus fronteras y sus áreas de influencia, pero la tensión entre estos dos imperios, uno sostenido por su fuerza naval y el comercio marítimo, y otro convertido en una enorme fortaleza terrestre cuyas fronteras abarcaban miles de kilómetros, marcaría el pensamiento de este geógrafo. Mackinder llegó a la conclusión que la situación geopolítica de Rusia estaba sustentada por ocupar una área geográfica denominada Heartland. El Heartland es el corazón del inmenso continente eurasiático, una región del mundo caracterizada por su lejanía de la costa. El Heartland puede considerarse una verdadera fortaleza terrestre, cuyas murallas son las grandes cadenas montañosas que lo rodean, especialmente por el sur. El Himalaya, el Hindu Kush y la meseta iraní son las fronteras que controlan el acceso desde el Océano Pacífico. Por el norte es la capa de hielo que impide el acceso a extraños hacia el Heartland. Las únicas regiones cuyo acceso al Heartland no se encuentra dificultado por altas cadenas montañosas son el extremo asiático y el europeo, con consecuencias cruciales para el devenir histórico de los pueblos que habitan estas regiones. Las vías fluviales dentro del Heartland son los ríos formados en las cuencas endorreicas de Asia, es decir, las cuencas fluviales cuyos ríos no van a dar al mar, sino a grandes lagos muy alejados de la costa y por tanto inaccesibles desde el océano. También existen aquellos ríos siberianos que sí van a dar al océano, pero a mares congelados, realmente impracticables para la navegación. En síntesis, estas dos características, su desconexión fluvial con el océano y la existencia de fronteras naturales en forma de cadenas montañosas, convierten el Heartland en una región de difícil acceso desde y hacia el mar. El Heartland euroasiático es, pues, una burbuja aislada del océano, una región de vastos recursos naturales teóricamente capaz de autoabastecerse y prescindir del comercio interoceánico. Salvo excepciones, el clima en el interior del Heartland es seco, con escasas precipitaciones, altas temperaturas en verano y especialmente bajas en invierno. En la actualidad, grandes áreas del suroeste de Rusia, Ucrania y el norte de Kazajistán son tierras cultivables, pero en tiempos pasados existía en la región una enorme franja de estepas que se extendía desde los Cárpatos hasta el Océano Pacífico. Esta ruta de la estepa se encuentra obstaculizada en algunas regiones por grandes cadenas montañosas, en especial los Urales y el macizo de Altai. Aún así, se puede suponer este corredor de hierba como una única banda de terreno llano, donde la principal actividad productiva es el pastoreo. Durante siglos, esta franja ha sido el lugar de tránsito de pueblos nómadas que la han recorrido en un sentido y en otro, permitiendo el movimiento de importantes masas humanas. El Heartland posee así su propia autopista, un eje que vertebra el movimiento de personas y mercancías, protegido por amplias cadenas montañosas y por desiertos. La ruta de la estepa alcanza Europa sin apenas oposición, no existiendo ningún accidente geográfico que obstaculice el tránsito desde Centro Europa hasta las tierras bajas del Mar Caspio. Desde Asia Central, la estepa accede al extremo oriente a través de un estratégico paso, conocido como la Puerta de Zungaria, situado en la cadena montañosa del mismo nombre.
El paso está bordeado por la cordillera de Tian Shan al sur y el macizo de Altai en el norte, y comunica con el desierto del Gobi y la segunda sección de la ruta de la estepa. Desde ahí apenas existen obstáculos hasta la costa pacífica, si exceptuamos la cadena montañosa del Gran Khingan. La gran llanura por la que discurre el río Amarillo, cuna de la civilización china, se encuentra al alcance de la ruta de la estepa sin que accidentes geográficos de importancia impidan el paso de poblaciones en movimiento. Los chinos debieron de levantar su propia cadena de obstáculos en su intento de detener las invasiones procedentes de las estepas. Por tanto, como hemos visto, el Heartland es al mismo tiempo una fortaleza inexpugnable desde el punto de vista marítimo, pero también es un corredor, una vía de comunicación para dos grandes áreas civilizatorias de la historia humana, Europa y China. Precisamente este carácter conector de áreas periféricas del Heartland es el que enfatizó un discípulo de Mackinder, el estadounidense Nicholas Spikeman. Conforme la Segunda Guerra Mundial se dirigía a su fin y la nueva potencia americana comprendía que la Unión Soviética se convertiría en su nuevo competidor geopolítico, Spikeman desarrolló aún más la teoría del Heartland con miras a situar a Estados Unidos en la política internacional. Spikeman acuñó el término Rimland para hacer referencia a las áreas que rodean el Heartland, es decir, Europa, Oriente Medio, el subcontinente indio, el sudeste asiático continental y China. En el Rimland, los grandes ríos van a dar al mar y canalizan el movimiento de mercancías y personas, funcionando como catalizadores del asentamiento humano. Mientras el Rin vertebra la llamada banana azul europea, es decir, la región de mayor peso industrial y demográfico de Europa, el Tigris y el Éufrates cohesionan las poblaciones de Oriente Próximo. El Indo, el Ganges y el Yamuna lo hacen en el subcontinente indio, y el Amarillo y el Yangtze en China. El Rimland es así la región en la que históricamente han florecido las principales civilizaciones de Eurasia. El Danubio, cuyas aguas alcanzan el Mar Negro, fue motivo de discusión en la obra de Mackinder. Al final, la cuenca del Danubio y el Mar Negro acabaron incluyéndose dentro del Heartland al mismo tiempo que el Mar Báltico, dado que los estrechos que dan acceso a estos mares, el de Dardanelos y el de Skagerrak, son fácilmente cerrados por una potencia continental. Si nos separamos aún más del área pivote, aparece el anillo o creciente exterior. Las regiones ultramarinas, separadas del Rimland por el océano, forman parte de este anillo toda América, el África subsahariana, el sudeste asiático insular y Oceanía. También forma parte del creciente exterior las islas británicas y niponas. Según Spikeman, cualquier nación asentada en esta región requiere de la fuerza naval y del control de los mares si pretende aspirar al dominio mundial. Su objetivo no sería tanto competir contra un estado cuya base se encuentra en el Heartland, sino prevenir la formación de cualquier superpotencia en el Rimland, aunque para ello Heartland y creciente exterior se alineen. Las guerras europeas de principios del siglo XX contra Alemania seguirían este esquema, pero también la alianza ruso-británica contra la Francia de Napoleón. Al igual que el Tercer Reich más de 100 años después, Napoleón se encontraría encerrado entre las fuerzas marítimas representadas por el Imperio Británico y las vastas llanuras del Heartland bajo el dominio de la Rusia de los zares. De nuevo, como el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, sería este último el campo de batalla donde el Imperio del Rimland sellase su fatídico destino. Expondré ahora una serie de puntos que vendrán a resumir las principales ideas que hemos estado viendo. En primer lugar, el Heartland representa una región geográfica situada en el corazón de Eurasia, caracterizada por un lado por su aislamiento desde el océano y por otro por conectar grandes comunidades humanas. El Rimland se sitúa en la periferia de Eurasia y es la región donde se han desarrollado las grandes civilizaciones. Las áreas que rodean el Rimland se conocen como creciente exterior y lo forman regiones que, a diferencia del Heartland, pueden ser conectadas por vía marítima. Las naciones situadas en el creciente exterior deberán disponer de poderosas fuerzas navales si quieren ejercer alguna forma de influencia sobre el Rimland o el Heartland. Una potencia situada en el Heartland puede entrar en conflicto con otra situada en el creciente exterior. También es posible que ambas fuerzas se alineen para contener a una fuerza del Rimland.